Es extraordinario cómo la existencia puede fracturarse en exactamente 14 segundos. Ese fue el tiempo necesario para abrir el sobre, desplegar el documento bancario adjunto y comprender que mi esposa, con quien había compartido 25 años de vida, había estado vaciando metódicamente nuestros fondos de jubilación. 14 segundos para destruir una confianza de 25 años. 14 segundos para revelar que la persona que compartía mi cama cada noche era una impostora que usaba el rostro de mi esposa. Recuerdo examinar aquel documento, las cifras volviéndose borrosas mientras mi mano comenzaba a temblar. 300.000 euros desaparecidos. Y eso representaba solo una cuenta. Mi nombre es Mark Reynolds. Hace un trimestre, era un próspero administrador logístico a punto de jubilarme anticipadamente. Hoy, me siento frente a la esposa del amante de mi esposa, planeando la ruina de quienes intentaron destruirnos. Pero me estoy adelantando en mi relato. Lo logré, Laura. Finalmente lo conseguí. Conservo el recuerdo de mi voz quebrándose de entusiasmo mientras entraba con decisión por la puerta de nuestra casa aquella tarde del viernes. 15 de marzo. Los idus de marzo. Incluso ahora, la paradójica coincidencia me resulta evidente. Laura levantó la mirada desde su tablet, las gafas de lectura en la punta de su nariz. A los 53 años, mantenía una apariencia impresionante. Cabellos rubio ceniza expertamente teñidos para ocultar las canas, cuerpo tonificado por lo que siempre había supuesto eran largas horas en el gimnasio. 25 años de matrimonio, y su rostro seguía acelerando los latidos de mi corazón. ¿Qué has logrado?, preguntó, dejando su tablet. Me aflojé la corbata y me senté en nuestro sofá de cuero, simulando una expresión de ingenuo. Presenté mi documentación de jubilación. Thompson me dio el visto bueno esta mañana. La expresión de Laura fluctuó momentáneamente, antes de adoptar una sonrisa que no llegaba a sus ojos. En ese momento, atribuí su breve vacilación a la sorpresa. Eso es extraordinario, Mark. Creía que pensabas esperar hasta finales de año. Negué con la cabeza, la emoción burbujeando dentro de mí. La empresa ofrece un paquete de jubilación anticipada. Si lo acepto de inmediato, obtenemos 100.000 euros adicionales en nuestro fondo de jubilación. Es una decisión inequívoca. Extendí mi mano hacia la suya, apretándola delicadamente. Finalmente podemos hacerlo realidad, querida. Todos esos viajes de los que hemos hablado durante años. La primavera en París, ese crucero por el Mediterráneo, la costa de Amalfi. Mi voz rozaba lo incoherente. Décadas de aspiraciones postergadas de repente al alcance de la mano. Los dedos de Laura permanecieron inertes entre los míos. Es todo muy repentino. Lo sé. Pero, ¿por qué esperar? Hemos estado ahorrando toda nuestra vida. 25 años de planificación, de responsabilidad, de guardar dinero en lugar de gastarlo en lujos. La traje más cerca, mi voz reduciéndose a un murmullo. Es nuestro momento ahora, Laura. Solo tú y yo. Explorando el mundo juntos. Ella sonrió de nuevo. Pero algo en su mirada me hizo detenerme un instante. Una cautela. Un cálculo. Pero luego se inclinó hacia adelante y presionó sus labios contra los míos. Y olvidé todo lo demás. Celebrémoslo, dijo. Su voz cálida con lo que erróneamente interpreté como cariño. Llamaré a la Maison para ver si pueden recibirnos esta noche. Aquella noche, bebimos caro champán y construimos planes para nuestra próxima existencia. O más bien, yo construí planes mientras Laura sentía y sonreía. Estaba demasiado absorto en mi entusiasmo para notar lo poco que contribuía, como su mirada se desviaba ocasionalmente hacia su teléfono, como se excusaba 3 veces para ir al baño durante la cena. Fue la última noche verdaderamente feliz de mi matrimonio.
Si Laura hubiera sido más cautelosa, tal vez su engaño habría permanecido oculto. Pero la complacencia hace a las personas descuidadas. Y ella se había vuelto complaciente después de años de decepciones efectivas. Todo comenzó con una carta de una institución financiera desconocida, dirigida a Laura, marcada como confidencial. Había caído detrás del organizador postal, y la encontré mientras limpiaba. No estaba investigando a escondidas, no en ese momento. Simplemente la coloqué en su escritorio con el resto de su correspondencia. Pero su existencia me intrigaba. Siempre habíamos manejado nuestras finanzas juntos. ¿Qué tratos comerciales podría tener Laura con una institución financiera desconocida? Solo es una cuenta antigua de antes de nuestro matrimonio, explicó cuando lo mencioné casualmente. Siempre pretendo cerrarla, pero ya sabes cómo son estos trámites. Papeleo. Asentí con comprensión y lo dejé pasar. Pero aquella noche, permanecí despierto a su lado, atento a su respiración rítmica, preguntándome qué más me estaba pasando desapercibido. Al día siguiente, revisé nuestras cuentas conjuntas. Todos los asuntos fiscales parecían estar correctamente organizados. Posteriormente, siguiendo una corazonada intuitiva, accedí a nuestra documentación fiscal de los periodos recientes. De nuevo, no se manifestaron irregularidades perceptibles. Sin embargo, mientras navegaba por la documentación electrónica, observé un patrón anómalo. Nuestros ingresos por inversiones declarados habían disminuido progresivamente, a pesar de las favorables condiciones del mercado. Esta observación catalizó mi investigación exhaustiva. Me abstuve de mis obligaciones profesionales durante un día, sin el conocimiento de Laura, y dediqué las horas de la mañana a comunicaciones telefónicas con nuestras instituciones de inversión, solicitando documentación de las cuentas de las que tenía conocimiento. Posteriormente, visité nuestro repositorio seguro en la institución financiera, donde conservábamos documentación importante. Allí descubrí las primeras pruebas concretas. Registros financieros de una cuenta extraterritorial en las Islas Caimán a nombre de Laura, establecida 5 años antes. Depósitos monetarios consistentes. Sumas considerables. Mis manos temblaban mientras capturaba digitalmente estos documentos con mi dispositivo de telecomunicaciones. Esta situación iba más allá de un malentendido. Demostraba premeditación. Al regresar a nuestra residencia, examiné su espacio de trabajo durante su supuesta sesión de ejercicio físico. Más allá de lo inmediatamente visible, descubrí estados financieros adicionales, más cuentas. Y otro descubrimiento, registros de transacciones de una lujosa unidad residencial en un complejo de alta torres metropolitanas, adquirida 3 años antes. No bajo nuestra designación conjunta, sino exclusivamente a su nombre. Y otro individuo identificado como Ryan Williams. Aquella noche, me situé en nuestro lecho, rodeado de copias de pruebas incriminatorias, y calculé el perjuicio financiero. Casi 1,7 millones de euros extraídos de nuestras reservas de jubilación e inversiones durante un periodo de 6 años. Aproximadamente la mitad de nuestros recursos acumulados. Mi sistema digestivo reaccionó con malestar. 25 años de preparaciones culinarias económicas y satisfacciones postergadas. 25 años de seleccionar alternativas prácticas sobre opciones extravagantes. 25 años de viajaremos cuando nos jubilemos. Todos los compromisos violados. Me abstuve de confrontarla de inmediato. Algo imparcial y estratégico había despertado en mi conciencia. Una disposición desconocida para mi carácter habitualmente directo. Esta persona, esta malversadora que usaba el semblante de mi esposa, me había estado manipulando durante años. Necesitaba comprender exhaustivamente la magnitud de su traición antes de ejecutar mi respuesta. En consecuencia, contraté a un investigador profesional. Su nombre era Eric Donovan,
un ex investigador de la Fuerza del Orden que ahora se especializaba en investigaciones de infidelidad marital. Su estructura de compensación incluía tarifas diarias más gastos y representaba un valor excepcional. Situación arquetípica, me informó tras un periodo de vigilancia de 7 días, transfiriendo pruebas fotográficas a través de su espacio de trabajo. Esposa de alto estatus, pareja romántica junior, explotación financiera. Examiné las pruebas fotográficas, experimentando una constricción en la garganta. Laura, mi Laura, entrando en una estructura residencial premium. Laura, mostrando diversión durante un almuerzo de mediodía en un establecimiento culinario caro que nunca había frecuentado. Laura, manteniendo contacto romántico físico con un individuo aproximadamente 15 años menor, atléticamente condicionado, con la definición física de alguien que prioriza la apariencia sobre el desarrollo del carácter. Su nombre es Ryan Williams, explicó Donovan. 34 años, empleado como especialista en acondicionamiento físico en Elite Fitness. Ese lugar marcó su primer encuentro, aproximadamente hace 7 años. También mantiene estado civil de casado, su esposa se llama Emily Williams, de 32 años. Sin descendencia. Ella funciona como profesional de comunicación visual, operando desde su residencia. ¿Está su esposa al tanto? Mi voz sonaba distante, como si proviniera de otra persona. Donovan negó con la cabeza. No hay indicios de conciencia. Su esposa y William son cautelosos. Sus encuentros ocurren exclusivamente en la unidad residencial o en lugares donde la identificación es improbable. Asentí, revisando pruebas fotográficas adicionales. ¿Y el aspecto financiero? Ella ha estado subvencionando un estilo de vida opulento para ambos. Ropa de diseñador, restaurantes de alta gama, vacaciones extravagantes disfrazadas de retiros de bienestar o viajes profesionales. La unidad residencial representa por sí sola una inversión cercana a $500,000 de unidades monetarias, con gastos de mantenimiento excesivos. Sin embargo, los recursos financieros principales residen en cuentas de inversión, algunas exclusivamente a su nombre, otras compartidas conjuntamente con Williams. Cerré el contenedor documental, incapaz de continuar el examen visual. Ella ha estado preparando la disolución matrimonial. No era una pregunta, pero Donovan proporcionó confirmación. Afirmativo. Mi evaluación profesional sugiere que esperaba el agotamiento suficiente de las cuentas o la identificación de metodologías para acceder a los fondos de jubilación restantes sin su conocimiento. Hizo una pausa momentánea. Su anuncio de jubilación probablemente aceleró su línea temporal prevista. Ciertamente. Ella había estado implementando tácticas de demora respecto a la jubilación durante años, presentando constantemente justificaciones para su continuo aplazamiento. Ahora comprendía su motivación. Deseo vigilancia continua, declaré. Además, solicito una investigación más exhaustiva sobre este Ryan Williams. Identifique sus vulnerabilidades. Donovan levantó una ceja. No estará considerando actividades ilegales, ¿verdad, señor Reynolds? Mantuve contacto visual constante. Estoy considerando justicia. Aplací la confrontación con Laura durante un periodo adicional de 7 días, utilizando este intervalo para asegurar activos accesibles y buscar asesoramiento de un especialista en derecho matrimonial. Pensilvania opera bajo un marco legal de distribución equitativa, pero demostrar la malversación financiera sería esencial para preservar el resto de nuestros recursos financieros. El aire nocturno se adhería a su piel, una mezcla de fragancia de diseñador y algo más profundo, culpa, tal vez, o emoción. Su entrada era tardía, sus mejillas teñidas de un rubor antinatural que hablaba por sí solo. Jueves por la noche, y el ritmo familiar de nuestra vida en común ya había comenzado a deshilacharse. Tenemos que hablar, declaré,
mi voz cortando el silencio mientras ella dejaba su bolso descuidadamente sobre el mostrador de la cocina. La respuesta de Laura fue inmediata, una mezcla de fatiga y desprecio. ¿No puede esperar hasta mañana? Estoy agotada. Pero hay conversaciones que no admiten demora. No, respondí con firmeza, deslizando una carpeta meticulosamente organizada entre nosotros. Sé lo del dinero. Sé lo de Ryan. Por un momento, nada cambió. Luego, como una máscara disolviéndose, su actitud se transformó por completo. La mujer que creía conocer, mi esposa de 25 años, desapareció, reemplazada por una extraña fría y calculadora. Sus ojos, antes cálidos, ahora se asemejaban a piedras pulidas, desprovistos de cualquier sentimiento. ¿Cuánto tiempo llevas sabiéndolo?, preguntó, sin siquiera intentar negar las acusaciones. Lo suficiente, respondí, igualando su tono clínico. Con una compostura casi teatral, se sirvió un vaso de agua. La acción mundana contrastaba bruscamente con la gravedad de nuestra conversación. Supongo que estás enfadado, comentó, como si estuviera discutiendo algo tan trivial como un objeto doméstico extraviado. La minimización era tan profunda, tan absolutamente desconectada de la realidad, que casi río. ¿Enfadado? Has robado casi 2 millones de euros de nuestras cuentas de jubilación para financiar un affair con un hombre joven suficiente para ser nuestro hijo. Enfadado, ni siquiera comienza a describirlo. Me evaluó, dando un sorbo calculado de agua. ¿Qué quieres, Mark? En ese momento, comprendí la profundidad de nuestra desconexión. Había esperado lágrimas, una confesión, algún atisbo de remordimiento. Pero Laura siempre había sido diferente. Nuestra dinámica, diría después, nunca se trató de manifestaciones emocionales. 20 años, continuó, su voz destilando desprecio. 20 años viviendo con mi interminable precaución, tu constante mesura, tus patéticos sueños de visitar París algún día. ¿Tienes idea de lo que eso ha sido? Cada palabra era un golpe calculado, diseñado para herir, para disminuir. Estábamos ahorrando para nuestro futuro, me defendí débilmente. No, Mark, me corrigió, inclinándose hacia adelante con un susurro que parecía el filo de un cuchillo, tú estabas ahorrando. Yo estaba sobreviviendo. Solo servías para traer el cheque. Ahora no eres más que lastre. Algo dentro de mí se fracturó, no mi corazón, que ya se había destrozado cuando descubrí los primeros extractos bancarios, sino algo más fundamental. Mis ilusiones. Mi ingenua creencia en la confianza. En la decencia. Quiero el divorcio, declaré en voz baja. Su risa fue aguda, como cristal destrozándose. Por supuesto. Piensas que lo conseguirás todo, ¿verdad? Pobre Mark traicionado, víctima de su esposa maquinadora. Pero Laura siempre había estado varios pasos por delante. Esas cuentas que encontraste. Apenas la punta del iceberg, reveló, su sonrisa como un arma. Y cada transferencia. Cada retirada. Tu firma está en todas. Eso es imposible, protesté. Lo es, me desafió. Firmas tantas cosas sin leerlas. Formularios de seguros. Documentos fiscales. Poderes notariales. La revelación me golpeó como una ola fría. Falsificación. Traición sistemática y calculada. Demuéstralo, me desafió, recogiendo su bolso. No saldrás impune de esto, grité tras su figura en retirada. Sus palabras de despedida fueron una profecía devastadora, ya lo he hecho. 25 años de tu vida, tus ahorros, tu confianza, todo se ha ido. Y no puedes hacer nada al respecto. El suave clic de la puerta fue el punto final de nuestra última conversación.
Aquella noche se disolvió en un borrón de rabia y desesperación. Un furioso caminar dio paso a periodos de silencio entumecedor. Pero al amanecer, algo se cristalizó dentro de mí, una resolución tan clara y fría como el hielo. Laura creía haberme roto. Esperaba mi capitulación, un repliegue vergonzoso mientras ella y su joven amante se regodeaban en su riqueza mala vida. Siempre me había visto como predecible, cauteloso hasta la exageración. Era hora de convertirme en algo completamente diferente. Llamé para excusarme del trabajo y comencé a compilar metódicamente una lista. Cada persona que nos había conocido como pareja pronto formaría parte de un plan que ella jamás podría anticipar. Mi estrategia comenzó con un catálogo metódico de conexiones. Amigos. Vecinos. Compañeros de trabajo. Conocidos de la iglesia. Cada nombre se convertía en una pieza potencial de un intrincado rompecabezas de engaño. Las llamadas telefónicas dieron inicio, representaciones cuidadosamente coreografiadas diseñadas para sembrar semillas de simpatía y malentendido. Para Marta Simmons, nuestra vecina de 15 años, quien nunca había escuchado ni un susurro de problemas financieros de nuestra parte, elaboré una narrativa de desesperación. No estoy seguro de qué hacer, murmuré, modulando deliberadamente mi voz para sonar frágil y roto. Las deudas se han acumulado tanto. Laura está devastada. La confusión de Marta era palpable. ¿Deudas? ¿Qué deudas? Dejé que mi voz se quebrantara, añadiendo capas de vulnerabilidad fabricada. Es difícil hablar de ello. Malas inversiones. Algunos problemas de juego que no pude controlar. Estamos al borde de la bancarrota y Laura. Una pausa calculada. Bueno, está a mi lado, pero esto no es lo que firmó cuando nos casamos. La narrativa cambiaba sutilmente en cada conversación. Deudas de juego para algunos. Inversiones fallidas para otros. Gastos médicos inesperados para unos pocos selectos. Los detalles variaban, pero el núcleo permanecía consistente. Yo había arruinado secretamente nuestra situación financiera, y Laura era la personificación del apoyo conyugal. Mi representación pública estaba meticulosamente elaborada. Me aseguré de ser visible en el supermercado, con aspecto demacrado y derrotado. Me cercioré de ser escuchado cancelando nuestra membresía del club social. Me dejé ver estratégicamente revisando anuncios de trabajo, presentando la imagen de un hombre hundido por las circunstancias. Detrás de esta fachada teatral, tenían lugar acciones aún más calculadas. Siguiendo la orientación precisa de mi abogado, documenté cada evidencia relacionada con el robo y el affair de Laura. Congelé las cuentas que aún estaban bajo mi control y redirigí el beneficiario de mi póliza de seguro de vida de Laura a mi hermana. 9 días después de la calculada partida de Laura, establecí contacto con la esposa de Ryan Williams. Emily Williams abrió su puerta con la cautela de alguien cuyo mundo ha sido recientemente desmantelado de forma violenta. Más joven de lo que había anticipado, 30 y tantos como mucho, poseía una belleza natural que no requería ningún realce artificial. Su cabello oscuro estaba recogido en una sencilla coleta, enmarcando un rostro marcado por una reciente turbulencia emocional. Señor Reynolds, su voz era tensa, controlada. Asentí. Gracias por acceder a reunirse conmigo. Emily, por favor. Obviemos las formalidades. Dijo por teléfono que tiene información sobre mi marido y su esposa. Su casa estaba amueblada con modestia, un contraste radical con el lujoso ático donde Ryan había encontrado a Laura. Me pregunté cuánto sabía realmente Emily sobre la vida duplicada de su marido. Coloqué mi carpeta meticulosamente organizada sobre su mesa de café. ¿Cuánto le ha contado Ryan? Su risa fue quebradiza, afilada por el dolor. ¿Sobre su affair con mi esposa? Nada.
Lo descubrí hace 2 semanas mediante recibos de joyas que nunca recibí y estancias en hoteles en las que no participé. Con los brazos cruzados defensivamente, continuó, lo confronté. Él alegó que era algo puramente físico. Nada serio. Comencé a revelar los documentos. Fotografías de un contrato de compraventa de un apartamento. Firmas de Laura y Ryan. Extractos bancarios. Cuentas de inversión. Facturas de tarjetas de crédito. Han estado desviando dinero de mis cuentas de jubilación durante años, expliqué en voz baja. Casi 2 millones de euros. El mundo de Emily se desmoronó visiblemente. Ryan me dijo que no podía permitirse ayudarme a volver a estudiar, susurró, sus manos temblando mientras examinaba las pruebas. Detalléle la falsificación de mi esposa, firmas en formularios de poder notarial, liquidación de inversiones, transferencias a cuentas offshore. Algunas a nombre de Laura. Algunas conjuntamente con Ryan. ¿Por qué me muestra esto?, exigió Emily. ¿Qué quiere? Una alianza, respondí simplemente. Creen que han ganado. Laura piensa que estoy roto. Pero roto era lo último que estaba. En la narrativa de Laura, estaba destinado a ser un viejo derrotado, una figura rota que se escabulliría con los mezquinos restos que ella se dignara dejar atrás. Ella estaba difundiendo su propia historia cuidadosamente elaborada, relatos de mi ruina financiera, de haber jugado nuestros ahorros. ¿Y vas a dejarla hacer?, había preguntado Emily, con un tono mezclado de incredulidad y desafío. De momento, respondí, sosteniendo su mirada con una resolución inquebrantable. Mi estrategia era metódica. Mientras Laura se regodeaba en su victoria percibida, observándome aparecer hundido públicamente, permanecía desprevenida. No estaba monitorizando sus cuentas. No estaba notando la evidencia que se recopilaba meticulosamente. No podía ver la trampa que lentamente se estaba configurando. ¿Qué tipo de trampa?, había indagado Emily, su previa cautela transformándose en un interés calculado. El tipo que requiere un compañero, expliqué, señalando la silla frente a mí. Su respuesta llegó con una sonrisa, no cálida, sino fríamente satisfecha. Soy diseñadora gráfica con formación en seguridad informática. Sé lo suficiente. Fue el primer momento genuino de esperanza que había sentido desde descubrir la traición de Laura. Los 3 meses siguientes se convirtieron en una clase magistral de paciencia y cálculo estratégico, cualidades que siempre había poseído pero nunca antes había aplicado al engaño. Laura me había considerado constantemente simple, directo. Ahora, precisamente esa percepción se convertiría en mi arma más potente. Emily emergió como mucho más que una simple aliada. Fue una revelación. Bajo su exterior tranquilo residía una mente brillante con un talento inesperado para el pensamiento estratégico. Mientras yo continuaba mi representación pública como un hombre ahogándose en la desesperación financiera, Emily trabajaba meticulosamente entre bastidores. Siguió los movimientos de Laura y Ryan, documentó sus transacciones y construyó sistemáticamente nuestro caso. Nuestras reuniones seguían un protocolo preciso. 2 veces por semana, nos encontrábamos en lugares cuidadosamente seleccionados, cafeterías a 3 pueblos de distancia, asegurándonos siempre de no ser reconocidos. Se están poniendo nerviosos, informaría Emily durante estos encuentros clandestinos. Los rumores están funcionando, confirmaba yo, sorbiéndome un café negro y revisando sus últimos hallazgos. Las pruebas se acumulaban. Laura se había visto obligada a transferir casi 300.000 euros de cuentas offshore de vuelta a nuestras cuentas conjuntas, manteniendo desesperadamente las apariencias. Ryan estaba liquidando activos, relojes caros, su barco recientemente comprado, con creciente urgencia. Están planeando huir,
observé después de estudiar la hoja de seguimiento financiero meticulosamente creada por Emily. Pronto, confirmó. Las comunicaciones y búsquedas recientes indican que están explorando propiedades en Costa Rica. Un lugar sin tratado de extradición. La segunda fase de nuestro plan exigía una escalada calculada. Comencé a hacer más referencias públicas a negociaciones legales. Me aseguré de ser visto estratégicamente consultando con mi abogado en lugares visibles. Los contables forenses se convirtieron en parte de mi narrativa performativa. La presión funcionó precisamente como se había planeado. La llamada de Laura llegó 2 días después, su voz un siseo venenoso. ¿Qué demonios estás haciendo? Mantuve la compostura. Hola, Laura. Un placer también oírte. Sus demandas fueron directas. Deja de dar rodeos. He oído que estás hablando con contables forenses. ¿Exactamente qué pretendes probar? Mi respuesta fue mesurada. Simplemente intentando poner en orden mi situación financiera. Ha sido un verdadero desastre, como sabes. Introduje sutilmente una amenaza velada, mencionando las transferencias inusuales de vuelta a nuestras cuentas conjuntas. Su falsa preocupación era transparente, un fino velo sobre su verdadera naturaleza manipuladora. Al día siguiente, previsiblemente, Laura vació la cuenta offshore, casi 800.000 euros, transfiriendo fondos a una cuenta previamente desconocida. Pero Emily había anticipado este movimiento, habiendo colocado estratégicamente un programa de seguimiento en el portátil de Laura. En cuestión de horas, teníamos los detalles completos de la nueva cuenta. Están acelerando su cronograma, informó Emily, con la voz tensa. Las compras recientes de Ryan, adaptadores de viaje, ropa tropical, guías de idioma español, indicaban su inminente partida. Una calma extraña se instaló en mí. La trampa se estaba cerrando. La fase final de nuestro meticulosamente elaborado plan exigía precisión y un toque de orquestación dramática. A través de mi abogado, organicé un encuentro con Laura, aparentemente para discutir un acuerdo. La ubicación era deliberada, la sala de juntas del despacho de mi abogado, un espacio formalmente imponente que Laura sin duda interpretaría como el escenario de mi rendición. Lo que ella no podía saber era la intrincada preparación que Emily y yo habíamos llevado a cabo la noche anterior, realizada con la colaboración divertida de mi abogado. Pequeñas cámaras habían sido posicionadas estratégicamente para capturar cada momento matizado. Un sobresellado, la pieza central de nuestra cuidadosamente orquestada representación, esperaba en su asiento designado. Laura llegó con una puntualidad calculada, vestida con un inmaculado traje azul marino que probablemente costaba más que un mes de mi salario. La ausencia de Ryan era otro riesgo deliberado, uno que había funcionado precisamente como habíamos planeado. Entró sola, irradiando una confianza nacida de la percepción de un control total. Mark me saludó con un asentimiento frío y despectivo. Hagamos esto rápido. Sin duda tengo citas en Costa Rica. Por supuesto, respondí, señalando la silla. Por favor, siéntate. Mi abogado, James Wilson, se sentó a mi lado, su expresión era una obra maestra de neutralidad profesional. Señora Reynolds, comenzó Wilson, antes de empezar, debo informarle de que esta reunión está siendo grabada con el consentimiento de mi cliente. Laura levantó una ceja, sin mostrar ninguna preocupación discernible. Bien. ¿Qué es esta oferta de liquidación de la que he oído hablar? Coloqué una carpeta entre nosotros. Dentro encontrará una contabilidad completa de nuestros bienes matrimoniales, incluyendo los fondos transferidos a cuentas offshore durante los últimos 6 años. Su compostura permaneció inalterable, aunque noté que sus dedos se apretaban casi imperceptiblemente sobre su bolso. Ya he explicado que cualquier transacción inusual eran inversiones autorizadas.
¿Autorizadas por quién?, pregunté en voz baja. Por ti, obviamente, replicó, con una sonrisa cortante. Tu firma está en cada documento. Firmas falsificadas, intervino mi abogado con suavidad. La sonrisa de Laura permaneció intacta. Demuéstrelo. Ese era mi señal. Deslicé el sobresellado hacia ella. Llegó ayer. Pensé que querría verlo. Ella miró el sobre con sospecha. ¿Qué es esto? Ábrelo y lo descubrirás. Con un despectivo rodar de ojos, desgarró el sobre. El documento en su interior era una confesión notariada, con su firma, admitiendo malversación y falsificación de firmas. Su rostro perdió todo color. Esto es absurdo. Nunca firmé esto. No lo hiciste, me incliné hacia adelante. Mira la fecha. Sus ojos se dirigieron rápidamente a la parte superior de la página, 10 de marzo, 5 días antes de mi anunciada jubilación. Ese es el día en que me pediste que firmara esos formularios de poder notarial para la planificación patrimonial, le recordé. Estabas tan deprisa aquella mañana. 3 documentos, dijiste. Pero eran 4. El cuarto estaba debajo, una página en blanco con solo una línea para la firma, que pasaste rápidamente. Sus manos comenzaron a temblar. Esto no se sostendrá. Lo negaré. Puede intentarlo, respondió mi abogado, pero el perito en documentos forenses ya ha confirmado la autenticidad de la firma. Y luego está la cuestión de la grabación. ¿Qué grabación? Asentía Wilson, quien activó su portátil. La pantalla montada en la pared cobró vida, revelando a Laura y Ryan en su lujoso ático, sus voces cristalinas. Una vez que Mark firme esos formularios de poder notarial, podremos liquidar el resto de las cuentas, decía la voz grabada de Laura con total naturalidad. Nunca lee lo que firma, había respondido Ryan. ¿Qué pasa con las firmas de las transferencias anteriores?, había preguntado él. La risa de Laura era escalofriante. He estado falsificando su firma durante años. Aún no se ha dado cuenta. Detuve el vídeo. Laura permanecía congelada, su rostro una máscara compleja de shock y rabia. Eso es ilegal, logró articular finalmente. No puedes grabar a la gente sin su consentimiento. De hecho, dijo Emily, entrando en la habitación desde la oficina contigua, puedo hacerlo cuando se trata de mi propiedad. La cabeza de Laura giró bruscamente, su mundo desmoronándose. ¿Quién diablos eres tú?, exigió Laura, su compostura desmoronándose. Emily Williams, llegó la respuesta serena. La esposa de Ryan. Una memoria USB cayó sobre la mesa con deliberada precisión. Copropietaria del ático donde se está desarrollando esta conversación. Un ático comprado con fondos robados de las cuentas de jubilación de Mark, registrado a nombre de Ryan y mío, un detalle que Ryan convenientemente se olvidó de contarte, punto. La comprensión se reflejó en los ojos cada vez más abiertos de Laura. Tú. Hemos estado trabajando juntos durante meses, completé su pensamiento inconcluso. Rastreando cada transacción, documentando cada conversación, construyendo un caso irrefutable contra ti, Ryan. Emily consultó su reloj. Hablando de Ryan, debería estar recibiendo una sorpresa similar en este momento. 2 detectives y un contable forense están ejecutando ahora mismo una orden de registro en su oficina del gimnasio. Laura se lanzó hacia su bolso, pero mi abogado fue más rápido, deslizándolo suavemente fuera de su alcance. No será necesario, señora Reynolds, anunció una nueva voz desde el umbral. El detective Samuel, un hombre sólidamente construido en sus 40, entró acompañado de un oficial uniformado. Ya tenemos todo lo que necesitamos. El pánico reemplazó la calculación en la mirada frenéticamente errática de Laura.
Esto es un montaje. Mark ha inventado todo esto porque lo dejé. Las pruebas sugieren lo contrario, respondió Samuel profesionalmente. Laura Reynolds queda detenida por fraude, malversación, falsificación y conspiración para cometer robo mayor. Tiene derecho a guardar silencio. Mientras recitaba sus derechos, los ojos de Laura se cruzaron con los míos. Por primera vez, un miedo genuino residía en ellos. Bien. Que sintiera una fracción de la devastación que me había infligido. Cuando Samuel hizo una pausa, me incliné hacia adelante, mi voz un susurro bajo destinado solo a sus oídos. Resulta que solo servías para la confesión. Algo se quebró detrás de sus ojos, tal vez su absoluta certeza. O la realización de que me había subestimado monumentalmente. Mientras el oficial la conducía, Laura miró hacia atrás, viendo a Emily de pie a mi lado. No como amantes, sino como aliados unidos por una traición compartida y una resolución de justicia. Justo antes de salir, el más leve de los sarcasmos cruzó el rostro de Emily, una señal privada entre conspiradores que iba más allá de nuestra retribución planificada. 6 meses después, me encontraba en una terraza en Positano, contemplando la puesta de sol mediterránea. La vista encarnaba todo lo que había imaginado durante años de ahorro y planificación. Aguas azules se extendían hasta el horizonte, edificios pastel aferrados a acantilados rocosos, el aire impregnado de limón y sal. Es hermoso, ¿verdad? Lily dejó 2 copas de vino en la mesa y se sentó frente a mí. Asentí, sonriendo. Ha merecido la pena esperar. La secuela legal había sido agotadora pero satisfactoria. Laura recibió 8 años por fraude financiero, con 2 años adicionales por conspiración. La sentencia de Ryan fue más leve, asegurada mediante su colaboración, aunque su testimonio resultó innecesario dado el montón de pruebas que Emily y yo habíamos acumulado. Con la ayuda de un contable forense, habíamos recuperado casi el 70% de los fondos robados. Lo suficiente para disfrutar finalmente de la jubilación que había planificado meticulosamente durante décadas. Emily había usado su parte para volver a la universidad, cursando el grado de informática forense que siempre había querido. Nuestro vínculo, forjado a través de una traición compartida, había evolucionado hacia una profunda amistad basada en el respeto mutuo y la comprensión. Cuando mencioné mis planes de viaje mediterráneo, ella propuso acompañarme como compañera de viaje, habitaciones separadas, documentando el trayecto para su portafolio. Tras una consideración cuidadosa, había aceptado. Su compañía se había convertido en una bendición inesperada, nuestra conexión trascendiendo el romance, arraigada en una amistad templada por el fuego. He recibido una llamada de mi abogado esta mañana, dije, sorbiendo vino. Finalmente se ha cerrado la venta del ático. Emily asintió. Bien. Último cabo suelto atado. No del todo, respondí, sacando una pequeña memoria USB y deslizándola sobre la mesa. Sus ojos se abrieron en reconocimiento. ¿La has guardado? Creí que habíamos acordado destruir todas las copias después del juicio. Simplemente sonreí. He guardado una. Sostuve su mirada con firmeza inquebrantable. Un seguro. Emily hizo girar la memoria entre sus dedos, con una expresión impenetrable. ¿Un seguro contra qué? No contra qué, la corregí. ¿Contra quién? La comprensión destelló en sus ojos. ¿Crees que Ryan podría venir a cobrarse venganza cuando salga? Le ofrecí un encogimiento de hombros mesurado. 6 años son mucho tiempo para alimentar un rencor, pero no lo suficiente para olvidarlo. Guardó la memoria en el bolsillo con un asentimiento decisivo. Más vale prevenir que curar. Un silencio cómodo nos envolvió mientras observábamos transformarse el cielo, el oro fundiéndose en un púrpura profundo. Finalmente,
Emily rompió el silencio, con voz suave y contemplativa. ¿Alguna vez lamentas cómo han salido las cosas? No por Laura y Ryan. Ellos se merecían todo lo que les ha pasado. Pero por todo lo demás. Tu matrimonio. Los años que pasaste creyendo en algo que no era real. Era una pregunta con la que había luchado incontables veces en los meses precedentes. He hecho las paces conmigo mismo, respondí finalmente. Laura tenía razón en una cosa. Fui demasiado cauteloso, demasiado centrado en el algún día, en lugar del hoy. No lamento los años de trabajo duro, pero lamento no haber insistido en más momentos de alegría en el camino. La comprensión se reflejó en sus ojos. ¿Y ahora? Señalé la impresionante vista ante nosotros. Ahora estoy recuperando el tiempo perdido. Su copa se elevó en un brindis. A recuperar el tiempo perdido. Choqué mi copa contra la suya, sonriendo. Y a las alianzas inesperadas. Mi teléfono vibró con un mensaje entrante. Un vistazo, y lo dejé a un lado. ¿Algo importante?, preguntó Emily. Una confirmación, respondí. ¿Recuerdas aquella oportunidad de inversión de la que te hablé? La que Laura nunca conoció. Sus ojos brillaron con interés. ¿La startup tecnológica? La que invertiste justo antes de conocerla. Asentí. Acaban de salir a bolsa. Las acciones que he mantenido durante 27 años ahora valen. Mencioné una cifra que hizo que las cejas de Emily se elevaran hasta el cielo. Dios mío, Mark, eso es. Más de lo que Laura robó, terminé en voz baja. Mucho más. La realización se reflejó en su expresión. Lo sabías todo el tiempo. Incluso cuando representabas al marido roto y en bancarrota, tenías este as bajo la manga. Sospechaba, me corregí. La empresa iba bien, pero la salida a bolsa nunca estaba garantizada. No quería contar con ello. Lo sabe Laura. Negué con la cabeza. Esa cuenta la abrí antes de conocerla. Nunca formó parte de nuestros bienes matrimoniales. Su nombre no aparece en ningún documento. Una sonrisa lenta y ligeramente pícara se extendió por el rostro de Emily, la misma que había vislumbrado el día que arrestaron a Laura. Así que mientras ella está en prisión, habiendo perdido todo, soy más rico que nunca, confirmé. Irónico, ¿no? La risa de Emily resonó, puro deleite transportado por la brisa vespertina. ¿Qué harás con ello? Contemplando el mar que se oscurecía, sentí una sensación de posibilidad que no había experimentado en décadas. Vivir bien. Viajar más. Crearemos una fundación para ayudar a víctimas de fraude financiero. Guardé silencio sobre los otros planes que bullían en mi mente. Aquellos relacionados con la memoria USB que Emily ahora llevaba. Las conexiones que mi investigador privado había descubierto. Algunos secretos, como ciertas inversiones, era mejor mantenerlos en reserva. Ryan Williams saldría eventualmente. Y aunque ya no era el hombre cauteloso y predecible que Laura había engañado tan fácilmente, la preparación seguía siendo mi compañera de confianza. Otro brindis, sugerí, rellenando nuestras copas. Al futuro, Emily levantó su copa, con aquella sonrisa cómplice bailando en las comisuras de su boca. Y a la justicia, añadí, tanto la que se imparte en los tribunales como la que se imparte en otros lugares, completó ella. Nuestras copas chocaron, un sonido nítido y satisfactorio en el crepúsculo que se acercaba. Algunas deudas, después de todo, nunca podrían saldarse completamente dentro de los límites legales. Pero esa era una preocupación para otro día. Esta noche, simplemente disfrutaría de la vista por la que había esperado 25 años. Y apreciaría la dulce e inesperada naturaleza de la justicia.
No olvides suscribirte a nuestro canal y dar me gusta a este vídeo. Tu apoyo es crucial para ayudarnos a crecer. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.